categórica en el momento que le ha puesto un número de código, más aún cuando el código que ha puesto es un código largo, ¿no? Que va del 0 al 10, uno piensa que como ya tiene bastantes datos allí, bastantes valores finales, puede hacer estadística de tipo numérico. Entonces, solo para ver algunos ejemplos de lo que no es una variable numérica, aquí está, por ejemplo, una tabla en la que tienen edad gestacional, en portugués, edad gestacional, pero es edad gestacional. Si lo estuviera midiendo en años y me estuviera presentando el valor como años, sería una variable que está medida de forma numérica. Pero aquí esta variable, que en naturaleza como tal es numérica, me la están presentando en rangos de menos de 24, de 25 a 27, 28 a 30, 31 a 33, 34 a 37. E incluso me ponen un valor más que es ignorado. Todos estos, a pesar de que han provenido de números, se tratan de categorías, se tratan de niveles de orden, y no tengo una distancia establecida entre ellos. Es por eso que cuando le hace el análisis estadístico a estas categorías, las cuenta como n y porcentaje, que es la forma habitual en la que uno expresa una variable de tipo categórico. Entonces, por más que la edad medida en semanas gestacionales, en este caso, si midiéramos semana por semana en cada paciente, es una variable numérica. A propósito de la presentación de este resultado en este instante, está siendo tomado como una variable categórica y se está representando como n y porcentaje. Entonces, cuidado, si yo tuviera los datos de esta manera, es decir, para cada paciente solo sé si es menor de 24, si es de 25 a 27, de 28 a 30, pero no sé si tiene 29 semanas, lo único que sé es que está en este intervalo de 28 a 30, entonces es una variable categórica, ¿sí? Es una variable de atributo. Cuidado porque tiene cara de numérica, pero en realidad es una variable categórica. Situación similar ocurre con el test de Apgar. Muchos se sienten tentados a pensar que el test de Apgar, la puntuación de Apgar va a ser una puntuación de tipo numérico, pero si recordamos, cada uno de los valores que nosotros damos en Apgar, que van del 0 al 2, dependen de la respuesta a un determinado ítem del test, que puede ser 0, sin latido cardíaco, 1 menos de 100 latidos y 2 más de 100 latidos por minuto. Entonces, estamos transformando un atributo, una característica, en un número para luego poder tomar decisiones en base a eso. Pero cuidado, es una variable categórica que se disfraza de numérica. Entonces, mucho cuidado a la hora de analizar este tipo de variables. Hay variables que se prestan a alguna confusión. Recordar entonces que las variables categóricas no son nada más que etiquetas. Es como el número de camiseta que le ponen a un jugador de la selección. No es que ese jugador sea ese número. Este jugador, ya no me acuerdo ni quién usaba el número 20. ¿Orejas o no era Orejas? ¿O era Tapia? No me acuerdo. Carrillo. Pero bueno, el jugador tiene nombre, tiene apellido, y el 20 simplemente está representando a quién es él, igual con el 18, ¿no? O el 9, que es otro jugador, o el 10, que es otro jugador. Lo mismo pasa con las variables categóricas. No olvidarse que cuando uno les pone un número es simplemente un código y no puedo hacer operaciones matemáticas con ellos. No puedo restarle 18 a 20, no puedo sacar promedios entre ellos, porque no son variables de tipo numérico. Entonces, habiendo entendido cuál es la diferencia entre una variable de tipo categórico y una variable de tipo numérico, vamos a ver cómo hacer la estadística descriptiva de una variable numérica. Aquí, por ejemplo, les traigo una serie de datos que es el peso de pacientes que tienen graves, han sido diagnosticados de hipertensión arterial, que es el momento del diagnóstico de hipertensión arterial, y tenemos una serie de valores que aquí me está diciendo que en total son 530, ¿no? Entonces, imagínense si a la hora de presentar mis resultados, yo presento los 530 valores en desorden, no me va a dar ninguna información, y una de las funciones, finalidades de la estadística descriptiva es poder resumir los datos para poder presentarlos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Usualmente hay algunas cosas que algunas herramientas que vamos a utilizar cuando vamos a escribir una variable de tipo numérica. Siempre es importante explorar sus datos, de ser posible visualizarlos. Muchas veces uno piensa que solamente viendo la tabla ya tiene información suficiente, pero en datos numéricos lo recomendable siempre es intentar visualizar sus datos, buscar los valores extremos
no solo tienen que escribirlos o sacarlos del análisis, sino porque a veces en esos valores extremos se hallan los datos más interesantes del estudio. Pueden ser el punto de partida de nuevas hipótesis, de nuevas teorías. Resumir los datos, que pueden ser con medidas de tendencia central, medidas de posición, y los vamos a ver más adelante, y siempre analizar la distribución que tenemos en nuestros datos. Es importante que podamos hacer todo eso cuando tengamos un dato. Pues veamos qué pasa con estos 530 pacientes con diagnóstico de HTA y con el peso que tenían. Aquí simplemente lo dejo de manera desordenada. Puedo ver que los pesos van entre 60 y 120. ¿Ustedes ven mi puntero o no? El mouse. Sí se ve, doctor. Bueno, entonces van entre 60 y 120, pero ya me puedo dar cuenta de que este tipo de gráfico, por ejemplo, no me está dando ninguna información de dónde está la media, dónde está el promedio de este dato. No me dice nada al respecto a la dispersión, pero sí me puede ayudar a darme cuenta de que tengo algunos valores extremos, ¿no? Este 140 y estos valores que están alrededor de 40. Son valores extremos que, una de dos, o los excluyo para este análisis o analizo en detalle qué es lo que ha pasado con estos datos. A veces, como por ejemplo en este caso, podrían ser errores de tipeo, ¿no? No creo que haya un paciente con 25 kilos adulto que haya sido diagnosticado de hipertensión arterial. Aquí hay algo raro. Esto todavía podría ser, dependiendo de la talla, ¿no? Hay que ver qué cosa es lo que está pasando, regresar a la base de datos y ver si no ha habido error en la introducción del dato. Y si no es un error en la introducción del dato, ver qué característica, qué particularidad tiene el paciente, el sujeto o el objeto de estudio que se haya obtenido esta información. Una forma más adecuada de representar las variables numéricas, y probablemente la forma clásica de representar una variable numérica de tipo continuo, sobre todo, es el histograma. Y este es el histograma. Los datos que le estaba presentando anteriormente, de manera desordenada, en un gráfico de puntos, te los presento aquí en histogramas. Los tres histogramas provienen de la misma variable, del peso de estos pacientes con hipertensión arterial. El histograma es un gráfico de columnas en el cual ustedes se dan cuenta de que no hay espacio entre las columnas, a diferencia del gráfico de barras, que es para variables categóricas, sí pueden tienen espacios entre las columnas, y aquí no hay espacios justamente indicando que estamos en un eje numérico que es continuo. Por eso es que les decía que el histograma es clásicamente la forma de representación para variables numéricas de tipo continuo. ¿A qué me refiero con una variable de tipo continuo? Las variables numéricas pueden ser continuas o discretas. Discretas son aquellas variables que no admiten valores en medio, por ejemplo, número de hijos, que no puede admitir 3,5, 4,3, 2,1, pero peso es una variable continua, les admite decimales con gramos, miligramos y todo lo que ustedes quieran. Entonces, una variable continua la podemos graficar en un histograma. Una variable discreta, ¿se puede graficar en un histograma? Sí, pero no sería lo más adecuado, o por lo menos si es que fueran muy rigurosos o muy estrictos en el método, sería algo desaconsejable, pero no hay una regla estricta al respecto de eso. Porque también con este asunto de discreto y continuo hay lugar a mucha interpretación de acuerdo a los datos que ustedes tengan, ¿no? Por ejemplo, uno me podría decir, la presión arterial es una variable que proviene de medir. Entonces, como yo la mido, puedo medir 111, 110, 112, 113, 115, 114, 116 milímetros de mercurio. Pero en la práctica sabemos, con el sinomanómetro de aneroide, cuando hacemos las mediciones, ya si quieres ser preciso, las mides teniendo un error de 2 milímetros de mercurio. Dice, este paciente tiene 124 sobre 86, 126 sobre 78. Y más a la realidad te das cuenta de que cuando ponen las cosas lo redondean de 5 en 5 milímetros de mercurio o de 10 en 10 milímetros de mercurio. Entonces, por más que, entre comillas, parezca una variable continua, se comporta como una variable discreta porque no ponen los valores al medio. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro entre la diferenciación de variables continuas con variables discretas. Para una variable continua, lo más adecuado es un histograma. Para una variable discreta podemos usar otro tipo de gráficos.
Otra cosa que se deben estar dando cuenta al respecto de este histograma es que depende mucho el ancho de clase que ustedes le están poniendo para cada una de las columnas. Varía mucho. Por ejemplo, aquí el ancho de clase de las columnas es de 2.5 kilogramos cada uno de ellos. Aquí ya vemos de 5 en 5 y aquí lo estaba poniendo de 10 en 10. Entonces, mientras menos clases pongan en el histograma, van a perder algo de información. Y hacer esto del histograma, básicamente está transformando a su dato numérico en un pseudo dato categórico para que ustedes puedan visualizarlo. ¿Recuerdan esta tabla de aquí? Que les decía que estaba categorizado, entre comillas, pero que provenía de una variable numérica. Es una variable numérica que la han puesto en formato de histograma, pero en el histograma de una tabla, ¿no? De 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 37, y han puesto aquí la frecuencia, que sería el n, que está graficado en el eje vertical en estos histogramas. Entonces, es una forma de explorar los datos y de explorar la distribución que yo tengo en los datos. Entonces, les presentaba el histograma porque en base a él es que vamos a hacer algunas deducciones importantes sobre las características de las variables numéricas. Aquí les ponía otros ejemplos. Esto de aquí lo saqué hace poco. Estos son los 25 países con mayor mortalidad, no, con mayor número de infectados por COVID y ordenados de acuerdo a mortalidad en el eje Y. Entonces, aquí están simplemente desordenados. Y aquí ya está hecho el histograma de estos pacientes. A pesar de ser una variable continua, porque puedo contar los números de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10, vemos que hay espacios, hay gaps entre las barras, porque justamente en el eje Y, dense cuenta, por ejemplo, de este gráfico, otra cosa que se puede hacer en las variables numéricas es transformar las escalas. Esto está en escala logarítmica, porque si se dan cuenta, el espacio que hay entre 10 y 100 es el mismo espacio que hay entre 100 y 1000, o entre 1000 y 10.000, o 1000 y 100.000. Una cosa que uno puede hacer cuando presenta los datos para poder disminuir la dispersión o la variabilidad. Imagínense si esto estuviera en una escala de números naturales, pues veríamos simplemente una línea aquí abajo por debajo de 1000 y 2 o 3 puntos entre 5000 y un punto alrededor de 8000. No nos daría mucha información sobre cómo están distribuidos los datos. Este es un ejemplo que saqué de unos datos míos, son los pesos de algunos animales, de algunos ratones. Entonces aquí están distribuidos los pesos y puedo ver que cuando hago el histograma tengo una distribución simétrica. ¿A qué me refiero con simétrica? Que hay un punto máximo, una moda, le llamamos al valor que se repite más, ¿no? Y que alrededor de ella tengo columnas que caen de forma simétrica, ¿no? Hay medidas incluso en la estadística descriptiva que me pueden permitir a mí saber cuán simétrica o no es una distribución. Y ya que he hablado de moda, ahondemos un poco más en ese asunto. Aquí les traigo 3 gráficas de histogramas diferentes. Variable peso, medida en diferentes, esto es en kilos, esto es en gramos, en diferentes poblaciones. Y sabemos que la moda es el valor que más se repite en una serie de datos. En este caso, yo sé que la moda, por ejemplo, en el gráfico del centro, debe encontrarse en algún punto entre 17 y 20. Aquí está la mayor repetición o la mayor frecuencia de datos. Sin embargo, vean los otros 2 ejemplos. El ejemplo de la izquierda, donde valores similares de pico. Esto es lo que nosotros llamamos una distribución de tipo uniforme, una distribución en la cual no tenemos una moda clara. En este caso hablamos de una distribución unimodal, que es la que normalmente trabajamos cuando estamos estudiando distribución normal o cuando queremos hacer estadística de tipo diferencial, y esta es una distribución bimodal, ¿no? Tenemos claramente 2 picos que actúan de modas. Cuando ustedes van a analizar datos, antes de meterse a hacer la estadística inferencial,
siempre es bueno que hagan una estadística descriptiva y que hagan un histograma de sus datos numéricos y visualicen qué es lo que están viendo para ver si no tienen este tipo de distribución. Porque puede ser el caso, dependiendo de la variable, en este caso esta variable no va a ser el caso, pero podría ser que lo que tengan aquí sean dos poblaciones que se están mezclando en una sola y lo que están teniendo es justamente por esa razón un comportamiento bimodal, ¿no? O que la población tenga alguna característica diferencial que haga que el peso varíe en dos puntos, lo que nosotros llamaríamos una covariable. Entonces es importante cuando uno explora los datos numéricos poder visualizarlos siempre. Ver simplemente los números o quedarme con el reporte de cuánto era la media, la desviación estándar, no me va a dar mucha información si es que no tengo la visualización de los datos. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le ¿Me escucha. escuchan? Ok, bajé la cámara, la velocidad de internet se me estaba yendo un poco. ¿Se escuchó bien o se cortó en algún momento? Sí se escucha, doctor. Ok, bueno, seguimos. Entonces, eso es con respecto a la moda. Ahora, cuando hablamos de distribuciones unimodales y demás, para todas las distribuciones, pero en este caso nos vamos a quedar solo con las unimodales, hay algunas medidas que podemos mostrar en nuestros datos. Las clásicas medidas de tendencia central son la media, la mediana y de la que ya hemos hablado anteriormente, la moda. La media y la mediana son dos medidas de tendencia central que nos dan mucha información sobre la distribución de nuestros datos. Aquí tengo, por ejemplo, un histograma con la edad de un grupo de personas, un grupo X de personas. Vemos que es una distribución unimodal, es una distribución simétrica. Probablemente este de aquí sea un valor extremo, no lo sé, probablemente, ¿no? Está un poco fuera del parámetro de la distribución en general. Y veo que la media se encuentra en 77.7 y la mediana en 77.6, muy semejantes. ¿Qué cosa es la media y qué cosa es la mediana? ¿Qué información me otorgan a mí? La media no viene a ser otra cosa que el promedio aritmético, ¿no?, de los datos, es decir, la sumatoria de todos los datos dividido entre el número total de datos. Ojo que cuando hablamos de media aritmética, ese es el concepto, porque tenemos otro tipo de patrones como la media geométrica o la media cortada, no van a ser motivo de la discusión hoy día, pero existen otros tipos de media, ¿no?, dependiendo de qué tipo de variables se quiere explorar. Y en el caso de la mediana, es sencilla también, es el valor que separa en dos grupos iguales a mi serie de datos, 50% para abajo, 50% para arriba de ese valor, la mediana, que coincide con el percentil 50, es decir, aquel punto que separa en 50% para arriba y 50% para abajo, la media y la mediana. Pero la media y la mediana tienen algunas propiedades interesantes y es importante que las exploremos. Entonces, por eso aquí les traía ciertos ejemplos. Aquí tenemos una serie de datos que va del 1 al 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y yo quisiera saber, en esta serie de datos, ¿cuál es la mediana? Son libres de responder. La mediana. La mediana es el valor que separa en dos grupos iguales a la serie de datos. Es decir, la mediana en este caso sería 3, porque a la izquierda del 3 tengo dos números y a la derecha del 3 tengo otros dos números. Entonces la mediana en esta serie de casos, en esta serie es 3. ¿Y cuánto sería la media en esta serie? Eso es fácil también, lo pueden hacer, vamos. De paso que participan y no me canso hablando yo solo. ¿Nadie? ¿Nadie? 3, doctor. Están escribiendo en el Claro, 3, ¿no? chat. Muy bien, 3.
5 más 1, 6, 4 más 2, 6, eso es 12, más 3, 15, entre 5, 3. O sea, la tía Pocha lo puede hacer, eso es muy fácil. La media de esto es 3. Entonces, mediana 3, media 3. Vean esta misma serie de datos. ¿Qué acontece si es que yo le añado un número más? Ahora tengo un problema. El problema es que como es un n par, el tamaño de muestra que tengo es par, no tengo un valor que divida exactamente en 2 a la población. Entonces, muchos de los programas estadísticos, cuando ustedes les pidan que le calculen la mediana, le van a dar el valor que está justo en medio de 3 y de 4, que sería 3,5. Sin embargo, si nos fuéramos al concepto rígido de lo que es la mediana, que es el percentil 50, les decía, aquel valor del grupo que separe 50% para abajo y 50% para arriba. Por definición, el percentil 50 tiene que ser un valor de la serie de datos. Entonces, si así fuera, 3 nuevamente sería mi valor para la mediana. Eso tomándolo estrictamente. Pero en la mayoría de software estadísticos se lo van a calcular como 3,5. Y de hecho, en todo lado, cuando vean que alguien reporta una mediana de un n de observaciones par, les va a reportar un punto en medio de los dos valores centrales. Pero igual, si les digo, si quieren ser muy puristas de la estadística, tiene que ser el valor mínimo de los dos valores centrales que se encuentran para formar la mediana. Y la media va a tener también una variación y va a ser 3,5. En este caso también va a aumentar a 3,5. El ejemplo más interesante es este de aquí. Aquí es donde sí quiero que le pongan bastante atención. 1, 2, 3, 4, y en lugar de 5 tengo 30. Un valor que es extremo, un valor que se ha ido muy por fuera de lo que esperábamos que hubiera en esta serie. ¿Cuál es la mediana de esta serie de datos? 3. 3. 3. La mediana en esta serie de datos es 3. A pesar de que tengo un valor extremo, mi mediana sigue siendo 3. ¿Y cuánto es la media? Bueno, ya se los adelanté. La media es 8. Entonces, lo que quiero que vean aquí es una cosa importante que hace una diferencia muy grande entre la mediana y la media. Es que cuando ustedes tienen en una serie de casos un valor extremo, la media es sensible a los valores extremos, mientras que la mediana no es sensible a los valores extremos. Eso es lo que hace que la mediana sea una medida que normalmente nosotros llamamos robusta. La robustez de la mediana se debe a que los valores extremos hacen que ésta no cambie. Aquí podríamos haber puesto 70, 80, 110, 2000 y la mediana hubiera seguido siendo 3. Mientras la media se altera y es muy sensible a los valores extremos. Entonces, si yo tengo una distribución de variables en la cual tengo muchos valores, tengo valores que son extremos, que son atípicos, probablemente no quiera describirlos con la media, sino con la mediana, o en todo caso quiera excluir los valores extremos. Esa es la razón por la cual es importante saber si tengo valores extremos o no. Un ejemplo. Yo me acuerdo que el promedio de mi promoción cuando dimos el ENAM fue de 13,4, una cosa así. Sin embargo, habíamos 30 personas que teníamos promedios por encima de 14. Y decíamos, ¿cómo es posible que habiendo 30 personas con promedios encima de 14, la media esté por 13,5? No, ni siquiera estaba en 13,5, perdón, la media estaba en 11,5. Ese año la media nuestra estuvo en 11,5. Y éramos, sí, 40 personas con más de 14. Que era cerca de la mitad, porque éramos 85, 86 internos los que dimos ese año de NAM. Entonces, cerca de la mitad estaban con una nota por encima de 14, pero la media estaba en 11. ¿Por qué? Obviamente, la única respuesta para eso era que alguien, y sí, ese era el hecho, habían notas de 0,3, 0,4, 2 puntos extremos. Pero ese 0,3 y ese 0,4, siendo valores extremos, son suficientes como para jalar la media lejos de la posición central, lejos de la mediana. Pues en ese caso es más correcto presentar los datos como mediana y no como media. La media es muy sensible a los valores extremos.
Sin embargo, esta sensibilidad a los valores extremos se va perdiendo si en la serie de casos ustedes tienen repetición de datos, es decir, un n más grande, el n sea mayor, la media va a ser menor, ¿no? Porque la media está dada por la sumatoria de todos los datos divididos entre el n, el número total de datos. Como es lo único que he hecho ha sido poner 3 veces el número 1, 2 veces el número 2, el número 3 lo he mantenido, 2 veces el número 4, 2 veces el número 5, y uno de los números 5 que debería estar aquí lo he reemplazado por el valor extremo 30. La mediana continúa siendo 3 y la media como que se acerca ya más al valor real central, que sería el valor de 3, pero aún está un poco lejos. Esto no quiere decir que la media sea un mal estadístico. La media tiene propiedades que la mediana no tiene. El asunto es que hay que entenderlas. Si es que hay valores extremos, no sirve. Hay que buscarse otra forma de expresar los resultados. Entonces, primera gran diferencia entre la media y la mediana. La media se afecta mucho por valores extremos y la mediana es robusta. Eso hay que tenerlo en claro. Otra relación que existe entre la media y la mediana, hablando ya no tanto de valores extremos, sino de simetría de la distribución. Vean que aquí tengo tres curvas. La primera de ellas es la edad en años. Ustedes pueden ver que la curva es bastante simétrica y probablemente cuando tenemos esta simetría nosotros decimos que la media es igual o es aproximadamente igual a la mediana. Eso en el caso de que yo tenga una distribución simétrica. Ahora, una distribución con cola a la izquierda o left skewed distribution, es una distribución, por ejemplo, en esta de aquí, que les pongo glicemia en ayunas, en la cual yo tengo la moda, la tengo hacia un lado, y luego tengo una cola que se va prolongando hacia la izquierda. Esta es una distribución asimétrica a la izquierda, acá tengo una distribución asimétrica a la derecha. ¿Qué propiedad aquí se va a cumplir en relación a la media y a la mediana? En este caso, la mediana, que va a darnos el 50% de los datos, va a estar en un punto mayor al de la media. La media, siendo un valor sensible a los valores extremos, es probable que se encuentre cerca de este punto, entre 90 y 100, mientras que la mediana se va a encontrar alrededor de 110, 120, va a ser el valor que le separe 50% a la derecha, 50% a la izquierda. 50% de qué, del área debajo de cada una de las barras, porque eso es lo que les va a dar el número de personas o de su población que está teniendo este punto. Entonces, el 50% de la barra es la mediana y la media, que es jalada por los valores extremos, ¿qué representa en un histograma? Si se ponen a pensarlo desde un punto de vista físico, de la física, si ustedes construyeran este bloque de un material sólido y quisieran hallar cuál es el barocentro, el punto de gravedad, es decir, el punto en el cual ustedes podrían equilibrar perfectamente esta estructura, ese punto estaría dado por la media, no por la mediana. Entonces, a veces también se le llama el barocentro del histograma a la media. Es el punto en el que si lo apoyan, se va a quedar equilibrado. ¿Y por qué está más lejos? Obviamente porque los valores extremos van a jalar un poco más de peso y de forma para ese lugar en la distribución. Entonces, en esta distribución tenemos que la media va a ser menor a la mediana. Diferente cuando tenemos una distribución que tiene una cola a la derecha, en la cual la media, siendo sensible a los valores extremos, se va a desplazar hacia donde se encuentran los valores extremos, es decir, hacia la derecha, y por lo tanto la media va a ser mayor a la mediana. Son propiedades de la media y la mediana que tenemos que entender. Eso en torno a las medidas de tendencia central. Simplemente para repetir, moda, el valor que más se repite, la media va a ser una distribución equitativa para cada una de las poblaciones, para cada uno de los sujetos de la población de estudio, y la mediana es aquella que les separa en 50% a la izquierda, 50% a la derecha, 50% abajo, 50% arriba, de los datos que están analizando. Si en el histograma yo reemplazo las columnas del histograma por una curva, imagínense ustedes que agarro un espagueti, un fideo, y lo dejo caer encima de las barras que están formando el histograma. Si es que yo hiciera eso, ¿aló? Hola. Sí, doctor, sí se le escucha.
¿Sí? Sí, Estoy medio paranoico, que pienso que no se me escucha. yo la hice cualquier cosa, no se preocupe. Ya, listo. Entonces, sí, imagínense que tenemos un espagueti, si lo tiramos encima a las barras de nuestro histograma, vamos a tener lo que nosotros llamamos un gráfico de distribución. Entonces, aquí tengo la distribución. Entonces, cuando vean ustedes una de estas curvas, imagínense que debajo de eso simplemente hay un histograma. Es la mejor forma de pensar en estas distribuciones. Y el área debajo de la curva que están dibujando va a ser correspondiente o semejante al área de las barras que tienen en los histogramas. Entonces, si ustedes cogen estos espacios que están sobrando aquí, y con los que están sobrando aquí van a ayudarles a tapar los huequitos de la distribución. Veamos ahora otro concepto. Ya hemos visto lo que son medidas de tendencia central, vámonos a lo que son las medidas de dispersión. ¿Y por qué es importante hablar de la dispersión? Vean ustedes este ejemplo. En este ejemplo de aquí, yo tengo la edad de 4 grupos diferentes de personas. 4 grupos diferentes de personas. Todos los grupos tienen por media 60 años. Entonces, si yo digo, la edad del grupo es 60 años, cualquiera de estos 4 grupos cumple con ese criterio. Por eso cuando nosotros reportamos datos numéricos, nunca reportamos solamente la media. Siempre tenemos que decir una medida de dispersión, porque esta distribución en color azul tiene una diferencia grande con la distribución verde, con la roja y con la café. ¿Y en qué están diferenciándose? En cuán dispersas se encuentran, en cuán abiertas se encuentran, cuán amplio es el rango de datos que ellas contienen, ¿no? Son distribuciones que son más dispersas y la distribución que está en color azul es una distribución más concentrada. Y la medida que nos va a ayudar, una de las medidas que nos va a ayudar para saber ese grado de dispersión es la desviación estándar. Existen otras medidas de dispersión, como por ejemplo el rango, que es la diferencia entre el mínimo y el valor máximo de una distribución, pero no nos aportan tanta información como la desviación estándar. Si le vemos qué cosa es la desviación estándar, decimos que es la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza es el promedio del cuadrado de las distancias de cada punto a la media. Eso de allí parece chino y parece no tener ningún sentido. Entonces, déjenme compartir con ustedes otra pantalla. Vamos a ver. No. No me está compartiendo. Ok. Entonces, confírmenme si están viendo la hoja de Excel. Sí, doctor. Listo. Entonces, imaginen que tenemos, de nuevo, una serie de datos. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Y yo quiero saber cuál es el promedio de esta serie de datos. Vamos a poner aquí promedio. Simplemente hago la fórmula para promedio. Y veo que el promedio de estos datos es 4.5. Sin embargo, es la información de la dispersión. ¿Qué es la información de la dispersión? Lo primero que yo quisiera saber es cuál es la distancia que existe entre cada uno de estos puntos con la media. Entonces, lo único que voy a hacer es hacer la diferencia de cada uno de los valores. Entonces, voy a hacer la diferencia. Que son menores a la media, van a darme valores negativos y otros me van a dar valores positivos. Entonces, si yo hiciera un promedio de estos valores, lo que me tendría como resultado sería 0, porque los negativos se van a anular con los positivos, ¿verdad? Entonces, no me sirve hacerle el promedio a la diferencia de cada uno de los valores con la media. Una forma de librarme de los números negativos sería hacerle un valor absoluto a todo, o otra estrategia que es utilizada en matemática y en análisis de datos para poder resolver este problema
es elevar al cuadrado el valor. Entonces, elevo al cuadrado el valor que tengo y ya tengo números positivos a los cuales sí les puedo sacar el promedio. Entonces vamos a sacar el promedio de estas distancias. El promedio de 4 a de 13. Y tengo que el promedio es 4.65. Este valor de 4.65 es conocido como la varianza. ¿Ya? La varianza es el promedio del cuadrado de las distancias de cada uno de los valores hacia la media. Entonces, imagínense, ya he hecho la diferencia con la media, lo he elevado al cuadrado y le he sacado un promedio. Para acercarme a los datos originales, lo lógico sería simplemente, para hacer la desviación estándar, discúlpenme que no le ponga tildes, que ahora estoy con teclado en inglés, para hacer la desviación estándar tendría que simplemente elevar esto a un medio, que es lo mismo que decir sacarle la raíz cuadrada. Y la desviación estándar sería 2.15. Entonces, ese es el concepto de la desviación estándar. ¿Están viendo ahora ustedes el PowerPoint o siguen viendo el Excel? Se sigue viendo el Excel, doctor. Ok, entonces vamos a compartir de nuevo la presentación. Listo, regresamos al PowerPoint. Sí, ese es el PowerPoint. Sí, se ve en pantalla grande, estamos en la gráfica de desviación estándar. Sí, doctor. Listo. Entonces, lo que les decía, la desviación estándar es la raíz cuadrada del promedio del cuadrado de las distancias de cada punto a la media. Es sencillo. Si ven la fórmula es con símbolos de sumatorios, cosas que asustan. Pero simplemente esta medida les va a ayudar a saber cuánto es la distancia que hay entre los puntos hacia la media. Mientras mayor sea la desviación estándar o la varianza, porque ambas son dependientes de una de la otra, mientras más grande sea, quiere decir que la variable es mucho más amplia y está más dispersa. Cuando la desviación estándar es menor, la variable está más concentrada. Entonces, la desviación estándar de esta variable, de esta distribución que está en azul, es menor a la desviación estándar de esta distribución que está en color verde. Eso lo pueden ver allí claramente. Existe otra medida que depende de la desviación estándar, que muchas veces la van a encontrar ustedes en muchos artículos, en muchos papers, como una medida de dispersión, pero que justo aquí les traía el punto para que discutamos, si el error estándar es realmente una medida de dispersión. Entonces les voy a decir qué cosa es el error estándar. El error estándar, la forma en la que lo calculan es dividir la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número total de muestras que ustedes tienen. Y muchos utilizan el error estándar para poder presentar sus gráficos. ¿Por qué? Porque usualmente es un valor menor a la de la desviación estándar y estéticamente se ve más bonito en los gráficos poner el error estándar que poner la desviación estándar. Pero no veamos la utilidad estética del error estándar ni la fórmula del error estándar, sino el concepto de dónde viene el error estándar. Eso es lo que quería que veamos más hoy, cosas más conceptuales. ¿De dónde es que viene o para qué es que sirve? Entonces imaginen ustedes que yo tengo una población, que está de aquí, de 3.000 habitantes, ¿ya? Aquí son 3.000 habitantes, a los cuales yo estoy viendo cómo va su distribución de edades. Y veo que tienen una distribución que es uniforme, de hecho parece mucho, es una distribución normal, simétrica, la media y la moda caen probablemente en el mismo punto, y sé que la media es 60.114 y que la desviación estándar de esta población es 6.02. Eso es lo que ocurre con esta población.
Pero ahora, imaginemos que nosotros no conocemos a la población, como es el caso en la mayoría de oportunidades. Nosotros no conocemos a la población. Lo que nosotros vamos a hacer cuando lleguemos a trabajar con una población es muestrear. Y en este caso específico que yo estoy planteando aquí, voy a hacer muestras de 100 personas. Y cuando hago muestras de 100 personas, me sale de repente esta distribución de color azul. A las 2 semanas llega otro investigador que toma otra muestra de 100 personas y le sale la distribución de color rosado. Luego viene otra persona y saca otra distribución y le saca la distribución de color celeste. Y así hasta que se forman estas 15 distribuciones. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? He sacado 15 muestras aleatorias de mi población. Estamos imaginando, yo no conozco qué es lo que pasa en la población. La media real, que es lo que yo no conozco, es de 60.114. Y lo que yo observo es, si soy el investigador del primer día, voy a observar esta primera curva. Si soy el investigador del segundo día, esta otra curva, esta otra curva, esta otra curva. Entonces, entre todos los investigadores va a haber algún margen de error o de dispersión en cuanto a lo que nosotros asumamos que es la media de la población. De hecho, aquí se los traigo en números para que lo vean. Entonces, fijémonos solo en la primera columna. Aquí están los 15 investigadores que hicieron sus muestreos y cada uno de ellos obtuvo medias diferentes. El primero, una media de 60.5, el segundo 59.2, 60.3, 60.1, 59.4 y así sucesivamente. Ahora, cuando nosotros tenemos la media de la muestra, tendemos a inferir que la media que nosotros hemos hallado para la muestra, si es que el muestreo fue bien realizado, es igual al de la media de la población. Entonces, el investigador A dirá que la media de la población es 60.5, el investigador B dirá que es 59.2, el investigador C dirá que es 60.3. Pero en la realidad, la media es de 60.114. Solo que ninguno ha trabajado con toda la población, solamente con muestras. Obviamente, cada una de estas muestras tiene su propia desviación estándar, y a esta desviación estándar le pueden calcular el error estándar, que como les dije, es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En este caso les dije que cada muestra estaba constituida por 100 personas, entonces esto entre la raíz cuadrada de 100, es decir, entre 10, por lo que queda como 0.56, 0.61, 0.55. Y lo que les decía, el error estándar siempre es un valor que es menor a la desviación estándar. Pues por eso cuando hacen los gráficos con barra y bigotes o punto y bigotes para mostrar las dispersiones, la gente suele usar lo de error estándar que se ve entre comillas más bonito. Pero ¿qué cosa es este error estándar? No es la desviación estándar, no me está dando la información de cuán dispersa es la variable. Fíjense ustedes, normalmente un investigador solo va a tener los datos de una fila, o sea, el investigador A no va a saber qué es lo que pasa con los otros investigadores. Pero ¿qué pasa si aparecen los otros investigadores y yo le saco una media a todas estas medias? Y además saco una desviación estándar de todos estos promedios. La desviación estándar de todos estos promedios, de todas las observaciones muestrales que se han hecho, la desviación estándar en este grupo es 0.5142, que es un valor que es muy próximo a los errores estándar que he calculado para cada muestreo. De hecho, el promedio de los errores estándar es 0.59, que es aproximadamente muy cercano a 0.51. Entonces, ¿qué cosa es el error estándar? Olvídense de lo que ha visto el investigador B hasta el N. Imagínense que ustedes solo son el investigador A. Si ustedes son el investigador A y han encontrado la media de 60, ustedes van a decir, yo asumo que la media de la población es de 60.5 con una desviación estándar de 5.6. Pero el error de muestreo que puede estar cometiendo al inferir esta muestra es de, en este caso, para lo que él encontró, 0.56. O sea que la media puede encontrarse en más o menos 0.56 del valor medio que yo estoy encontrando. Eso es lo que es el error estándar. El error estándar es una estimación del error de muestreo, no es una medida de dispersión. Y el error estándar nunca puede interpretarse si ustedes no saben
cuál es el N de la población del cual vino. Porque si no saben el N de la población del cual vino, no pueden llegar de error estándar a desviación estándar, que es la verdadera medida de dispersión que a ustedes les interesa. ¿Sí? Entonces, eso tiene que quedar claro. El error estándar no es una medida de dispersión, es una estimación del error de muestreo. Eso es lo que es el error estándar. Entonces, cuando uno describe una variable numérica, siempre debe describir la medida de tendencia central, sea media o sea mediana, y una medida de dispersión. En el caso de la media, lo usual es acompañar la media de la desviación estándar. Aquí está graficado lo que yo les decía. Claro, yo hice 15 muestras de 100 en 100, pero imagínense si hacen unas 1000 muestras y cada una de esas muestras es de 30 o de 20. Dense cuenta que la estimación de la media que ustedes van a hacer va a variar bastante mientras más muestreos tengan. Y si su tamaño de muestra es menor, obviamente van a estar más lejos de la verdadera media. Y ese error de muestreo, ese error estándar, viene calculado como la desviación estándar dividida por la raíz cuadrada del tamaño de muestra que ustedes han tomado. Por eso, si el tamaño de muestra que ustedes tienen es alto, el error estándar va a ser bajo. Si el tamaño de muestra es pequeño, pues el error estándar va a ser mayor y va a ser similar a la desviación estándar que ustedes están encontrando. ¿Sí? Entonces hay relación entre el tamaño de muestra y el error estándar, cosa que no existe con la desviación estándar. La desviación estándar no tiene ninguna interferencia del tamaño de muestra. Por eso es que es una buena medida de dispersión. Ahora, hablando de distribuciones, ya la habíamos adelantado un poco, la distribución normal. Esta es una distribución en la cual la media, la mediana y la moda son aproximadamente iguales. Es una distribución uniforme y sigue el parámetro de una ecuación exponencial de primer orden inversa. La ecuación no la he puesto aquí, pero es una distribución que está bien establecida con una fórmula, ¿no? En ella nosotros podemos tener, cuando nosotros plotamos una variable en una distribución normal, vamos a asumir que la media siempre es 0 y la desviación estándar se va a transformar en 1. El área que se encuentra entre menos 1 y más una desviación estándar, es decir, la cantidad de datos que yo tengo en ese sector, corresponde aproximadamente al 68% de los datos de mi población. Y entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar, el área que se encuentra debajo de esto en la curva de distribución normal, es el 95.5%, según algunos que se lo van a redondear, le van a dejar solamente en el 95% de pacientes. ¿Qué quiere decir esto, entonces? Si yo les digo que un niño tiene el índice talla-edad por debajo de las 2 desviaciones estándar, ¿qué quiere decir? Quiere decir, si está por debajo de las 2 desviaciones estándar, quiere decir que al menos su peso es menor al de 95% de los niños. ¿Sí? Porque yo ya sé que el 95% de los niños se encuentran entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar. Entonces, si se encuentra aquí, en un punto menor a menos 2 desviaciones estándar, y yo sé que su peso es menor al del 95% de los niños. Eso si me dicen solamente la desviación estándar y la media. Pero si me dicen además que la distribución es normal, yo ya puedo asumir que los dos lados que están a la cola, que serían el 5% restante, es simétrico para ambos casos. O sea que aquí hay 2.5%. Por lo tanto, este niño que está debajo de las 2 desviaciones estándar tendría un peso inferior al 97.5% de niños. ¿Sí? En el caso de las 3 desviaciones estándar ya es mucho más notorio porque prácticamente ya has abarcado toda la distribución. Tienes el 99,7% de los datos de la curva. El área debajo de las 3 desviaciones estándar de la distribución normal es el 99,7%. Si tengo un niño que mide más de 3 desviaciones estándar en el índice de talla para la edad, pues es un niño que mide más que el 99,7% de los niños para su edad. Eso quiere decir que algún trastorno debe tener porque está midiendo más de lo esperado para su edad. Esa es la razón por la cual usamos esos puntos de corte, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. Están basados en base a la frecuencia de observaciones o de unidades de estudio que forman el área debajo de esta curva, ¿no?
Recuerden que la curva se ha formado encima de los histogramas y que los histogramas representan la densidad de personas en una determinada área de la resta numérica que estamos evaluando. Otra forma de evaluar las variables es muy útil, sobre todo para variables de tipo discreto, ya no tanto para variables continuas. En variables continuas también funciona de maravilla, no quiere decir que no funcione de maravilla, funciona muy bien, pero es más útil en variables discretas. Y es más útil sobre todo si es que no tienen una distribución normal, si es que no tienen una distribución simétrica, es el gráfico de cajas y bigotes. Este gráfico fue diseñado por Taki, que es el mismo que diseñó el gráfico de tallo y hojas, pero el gráfico de cajas y bigotes realmente es muy bueno, tiene muchísima información. El gráfico de cajas y bigotes, a diferencia de los gráficos anteriores que habíamos mostrado, nos va a dar una medida de tendencia central. Esta línea que ven ustedes al medio de la caja es la mediana, el valor que separa al 50% de la población para arriba, 50% para abajo. Lo que quiere decir que también es el percentil 50, ¿no es cierto? Percentil 50 quiere decir que el 50% está para arriba y el 50% está para abajo. O lo mismo que decir el cuartil 2. El cuartil 2, 2 cuartiles para arriba, 2 cuartiles para abajo. Ese es el punto central de esta caja en la distribución de la caja de bigotes. Los bigotes están dados por el valor mínimo y el valor máximo de los datos. Usualmente estos puntitos que aparecen fuera del gráfico es lo que se consideran los valores extremos. La mayoría de los softwares van a tratar de decirles, parece que estos son valores extremos, pero también podrían graficar el mínimo aquí y el máximo en este otro punto. Pero los bigotes son el mínimo y el máximo. Y la caja está dada por dos parámetros que son importantes. La caja inferior, el borde inferior de la caja es el percentil 25 y el borde superior de la caja es el percentil 75. ¿Qué quiere decir esto? Que el 25% de la población se encuentra por debajo, en este caso, de los 55 años. Y que el 75% de la población se encuentra por debajo de los 65 años. Ahora, este percentil 25 y este percentil 75 se corresponden en cuartiles al cuartil 1 y este de aquí sería el cuartil 3. La distancia entre ambos, entre el cuartil 3 y el cuartil 1, o entre el percentil 75 y el percentil 25, que es lo mismo, o la altura de la caja, es lo que se conoce como rango intercuartílico. Rango intercuartílico. ¿Por qué es importante esta medida? Porque cuando ustedes tienen variables con distribución normal, variables continuas, variables que quieren describir, es usual que puedan expresarlas como media y desviación estándar. Sin embargo, cuando tienen variables que no son continuas o variables que no tienen distribución normal o quieren expresar más datos de la variable, lo pueden expresar como mediana y rango intercuartílico, porque eso les va a dar también más información. Les está dando la información de un punto central, que es la mediana, les está dando una medida de dispersión, que es el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es una medida de dispersión, al igual que la desviación estándar, y además les está dando otras dos medidas de posición. Les está dando la medida de posición del percentil 25 y del percentil 75. Es muy útil el gráfico de cajas y bigotes. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren comparar grupos? Aquí tienen, por ejemplo, dos promedios de ENAM de dos universidades, Universidad ABC, Universidad X y Z, y tienen las notas distribuidas en ambos casos. Este es un gráfico simplemente de media y desviación estándar. Ustedes ven en la línea central es la media y los bigotes son las desviaciones estándar. Si se dan cuenta, ofrecen menos información que el gráfico de caja y bigotes, pero la media me permite hacer estadística que la mediana no me permite hacer. La estadística que se hace usando la media y asumiendo que la distribución de los datos es una distribución normal, se llama estadística paramétrica. Entonces, antes de hacer cualquier prueba estadística en torno a la comparación de números, es importante primero evaluar la distribución de los datos, ¿no? Ver cómo están distribuidos, y de acuerdo a ello elegir la prueba estadística. Se asume, además de ello, que los datos provienen de observaciones independientes. Si los datos no provienen de observaciones independientes, no podemos hacer ninguna valoración estadística inferencial.
en ese grupo de datos. Es importante porque, por ejemplo, imaginen que estamos haciendo una encuesta a los padres de familia de un determinado colegio. Y resulta que un padre de familia llenó 2 veces la encuesta porque tiene 2 hijos en el colegio. Entonces, eso de ahí ya no es una observación independiente y eso va a alterar los resultados que yo voy a expresar. Entonces, tienen que ser observaciones independientes. Y además, se asume, antes de hacer cualquier prueba estadística inferencial, que las muestras de las que se obtuvieron la información fueron seleccionadas de forma aleatoria. Si yo tengo una forma de comparar medias cuando tengo distribución normal, sería la prueba TD-Student, y en caso de no tener distribución normal, lo que puedo hacer es la prueba U-Demand-Whitney. Pero si quiero comparar más de 2 grupos, porque esas son 2 pruebas que sirven para comparar 2 grupos independientes, si quiero comparar más de 2 grupos, por ejemplo, quiero comparar el promedio entre 3 universidades, o quiero comparar el promedio de muertes por día en 3 países por coronavirus, o en 4 países, en 5 países, en 10 países, las pruebas que voy a utilizar son, si tengo distribución normal, utilizaré la prueba de ANOVA, y si no tengo distribución normal, utilizaré la prueba de Kruskal-Wallis. Estas pruebas estadísticas solamente me sirven si es que las observaciones que estoy haciendo son observaciones independientes. Pero, ¿qué pasa si es que yo tengo muestras pareadas? Es decir, muestras que están relacionadas. Usualmente, cuando tengo antes y después, ¿no? Quiero evaluar cómo mejoró el promedio de los estudiantes después de cierta intervención. Pues tengo pre y post intervención y veo que algunos mejoran, veo que algunos siguen igual, veo que algunos empeoran. Pero en términos generales quiero saber si realmente hay mejora o no hay mejora con mi intervención. Para ello tengo 2 pruebas. Una de ellas es la prueba TD-Student pareada, que me va a servir si es que tengo distribución normal, y la otra prueba es los rangos de Wilcoxon. Pero aquí viene la situación crítica en la prueba de muestras pareadas. En muestras pareadas no me interesa si la distribución pre o la distribución post son normales. A quien le tengo que hacer la prueba de distribución para saber si es una distribución normal o no, es a la diferencia entre post y pre, que es lo que tengo graficado aquí. He hecho la diferencia de las calificaciones entre post y pre, y le he hecho un histograma y una distribución. Y ustedes pueden ver que asemeja una distribución normal. Por lo tanto, como la diferencia entre mis 2 valores finales, post y pre, tiene distribución normal, yo puedo aplicar la prueba TD-Student pareada. Pero si esta diferencia no tuviera distribución normal, aplico la prueba rangos de Wilcoxon. Importante, lo que estoy estresando, la prueba de distribución no se va a hacer a los datos pre ni a los datos post. La prueba de distribución se va a hacer a la diferencia entre ambos datos. Porque si la diferencia no tiene distribución normal, no podemos usar la prueba TD-Student pareada y tendremos que usar una prueba no paramétrica como la prueba rangos de Wilcoxon. Ahora, ¿por qué es importante saber o qué diferencias hay entre estas pruebas paramétricas y las no paramétricas? ¿Por qué en un caso estudiar TD-Student? ¿Por qué en otro caso estudiar rangos de Wilcoxon o U-Demand-Whitney? Cuando tenemos muestras grandes y diferencias muy notorias, los resultados van a ser similares. Pero en el terreno de la incertidumbre, cuando las diferencias son muy pequeñas o las dispersiones son muy grandes y el tamaño de muestra es muy bajo, la prueba TD-Student suele asumir con más facilidad la diferencia que la prueba U-Demand-Whitney. La prueba U-Demand-Whitney es un poco más rígida que la prueba TD-Student, pero es la más adecuada si es que mi variable no tiene distribución normal. Si mi variable tiene distribución normal, ¿le puedo hacer una prueba no paramétrica? Sí, no hay ningún problema. Le puedo hacer no paramétrica como paramétrica. Pero es más fácil encontrar diferencias utilizando pruebas paramétricas. Otro análisis que podemos hacer cuando estamos explorando las variables, sobre todo cuando vamos a explorar 2 variables, es la correlación. Este término es un término netamente estadístico que tienen que tener cuidado cuando lo utilicen. Siempre se ve, ¿no? Correlación clínico-patológica, correlación clínico-radiológica. De repente en ese contexto puede estar bien, pero en el contexto estadístico y en el contexto de investigación
la palabra correlación solamente puede ser usada cuando ustedes están hablando de variables numéricas. O sea, tanto en el eje Y como en el eje X tienen variables numéricas, no de variables categóricas. O sea, no pueden hacer correlación clínico-radiológica. En estadística no se puede. Tienen que ser variables numéricas. Por eso les digo, depende del contexto. Por ejemplo, aquí estamos viendo, queremos saber si existe la correlación o no entre el ponderado fetal, que es cuánto estimamos nosotros que es el peso de un feto por ecografía, y el peso al nacer. Si se dan cuenta ustedes, en esta primera gráfica hay un feto en el que yo estimé que iba a pesar 2.500 y terminó pesando cerca de 2.500, pero hay otro al que le estimé 2.500 y pesó cerca de 3.500. Lo mismo pasa en el de 4.000. Estimé que pesaría 4.000 y pesa 3.500, y estimé en otro 4.000, pero pesa 2.500. Entonces, aquí está viendo algo que se llama linealidad y horizontalidad, y esto es cuando no existe una correlación. Esto de aquí nos va a dar un coeficiente, que es el coeficiente R, que es un valor que va entre 0 y 1. Cuando el valor es más cercano a 0, quiere decir que no existe correlación. Y cuando el valor es más cercano a 1, sí existe correlación. Lo importante es que este valor no solamente nos dice si no existe o si sí existe, sino que también nos dice la fuerza de la correlación. Mientras más cercano a 1 sea el valor, nosotros podemos decir que la correlación es más fuerte. Una correlación de 0.9 es más fuerte que una correlación de 0.8, más fuerte que una correlación de 0.7. No así con el valor de P. Tener un P menor a 0.01 no significa que tengo más diferencia que un P menor a 0.05. O tener un P menor a 0.0001 no es que la diferencia es más grande que a un P menor a 0.01. En R, sí, el valor numérico, la magnitud, te va a dar una idea de cuán fuerte es la correlación. Vean ustedes en este segundo ejemplo, es otro ecografista que está haciendo la ecografía, estos son sus estimados del ponderado fetal, y aquí está el peso al nacer. Y ustedes se dan cuenta de que está formando una línea recta que va a la derecha con una pendiente positiva, y el valor de R es de 0.98, es un valor que está cercano a 1, quiere decir que hay una muy buena correlación casi perfecta, hay una buena linealidad, una buena correspondencia de X para Y. Ahora, como les decía, el valor de R nos va a dar, si es que existe correlación, no existe correlación, la magnitud de la correlación, pero también nos va a dar el sentido de la correlación. Nos va a decir si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Obviamente este es un ejemplo creado arbitrariamente, no hay ningún ecografista que se digne de ser lo que estime un ponderado de 4.000 y le salga a alguien de 2.500, pero es simplemente esta curva invertida en la cual tengo el valor de R, es el mismo en magnitud, pero en signo ha sido cambiado a negativo, lo que me indica que tengo una relación inversamente proporcional. Entonces, esa es la utilidad de las pruebas de correlación. Podría establecer también una correlación entre lo que es IMC y porcentaje de grasa corporal, IMC y colesterol, o valores de glucosa en ayunas con hemoglobina glicosilada. Dos variables numéricas siempre, nunca variables categóricas. Y las pruebas que tengo para utilizar la correlación son la R de Pearson, si es que mis variables tienen distribución normal, y la Rho de Spearman, si es que la distribución de mis variables no sigue una curva normal. Entonces, eso cuando quieren ver lo que es correlación. Entonces, eso era básicamente lo que yo quería traerles ahora, una breve introducción de lo que es estadística descriptiva, para poder conversarlo. Y no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Sí, muchas gracias, doctor, por su presentación. No sé si tengamos alguna pregunta, chicos. La pueden comentar o usen su micro también. Y yo pensé que se asustaban solamente en las clases, cuando era en vivo y en directo.
Doctor Oscar, buenas tardes. Tengo una pregunta con respecto a lo último que dijo sobre coeficiente R de correlación. Para hallar lo primero la correlación, ¿no tendríamos que hallar la asociación primero de las variables? Si estas variables se encuentran asociadas entre sí y luego para ver el sentido de la asociación recién hallar la correlación. Ya, la pregunta es, bueno, déjame poner la presentación de nuevo. Si es que estás usando la correlación con fines epidemiológicos, con fines de querer explorar causalidad, no sirve. O sea, de hecho, hay una frase en estadística que solemos decir: correlation doesn't mean causation. La correlación no significa causa-efecto. Entonces, si quieres hacer ese tipo de inferencias, sí, primero habría que hacer una prueba para ver si es que tienes asociación o no, que es una palabra que solamente te va a servir para variables categóricas, no te va a servir para variables numéricas. Y correlación, que va a ser un índice de que puede haber causalidad. Aquí no hay causalidad, de hecho aquí no estás queriendo evaluar causalidad, aquí tienes un ponderado total con un peso al nacer, estás queriendo evaluar la utilidad de este instrumento para predecir algo, lo que se llama correlación como valor predictivo. Pero también podrías correlacionar variables que no tienen nada que ver ni tienen tampoco sentido causa-efecto. Por ejemplo, podrías querer evaluar la correlación entre ingreso, qué sé yo, ingreso económico y edad. Ahora, ¿por qué es que es importante hacer estas pruebas de correlación? Cuando vas a pasar a modelos de tipo regresión logística, de tipo regresión lineal, una cosa que no tienen que tener tus variables es colinealidad. Si tienes variables que tienen colinealidad, que usualmente se presenta con correlaciones, coeficientes de correlación mayores de 0.8, tu análisis de regresión lineal o de regresión logística va a salir errado. Pues ahí haces la prueba de correlación no para testar si es que hay causa-efecto o para ver si hay asociación entre las dos variables, sino como un control de calidad previo a tu análisis multivariable. O como en este caso, cuando quieres comparar dos instrumentos o quieres ver si es que un instrumento te puede predecir un evento, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer un análisis de la correlación de... Perdón un momentito. Ya. Podrían hacer un análisis de la correlación entre el número de neutrófilos que tiene un paciente con el valor de PCR. ¿Por qué? Porque el conteo de neutrófilos es más fácil de hacer que la evaluación de PCR en el laboratorio y es más barato. Y quieren ustedes determinar si para una determinada infección la neutrofilia puede ser un predictor de severidad como lo es el PCR. Y ven que los dos tienen linealidad o no tienen linealidad. Pues muy usado en instrumentos, muy usado en lo que es predicción, se puede usar como una exploración de causalidad, pero no lo es, porque para eso tienes que hacer otras cosas metodológicas, además de estadísticas, y ya, pero en sí la pregunta es buena, la pregunta es buena. Si quisiera establecer una asociación epidemiológica, un análisis de correlación simple, no me serviría. No sería sustentatorio de lo que estamos tratando de decir. No sé si con eso queda claro, ¿hay alguna cosa más que quieras comentar? Sí, sí, doctor, sí me quedó claro. Otra pregunta, bueno, dos preguntas más. Una con respecto al coeficiente de R. Si el valor está más cercano a cero, ¿es que sí hay una correlación? ¿Es más fuerte la cosa? Más cercano a cero no hay correlación. Y doctor, otra pregunta. En el tema sobre comparación de dos grupos a más, pero son independientes, es la comparación de, o sea, digamos, tres grupos, pero con respecto a una misma variable. Y para hacer el ANOVA, tendría que, por ejemplo, doctor, yo quisiera comparar los niveles de histamina en tres poblaciones diferentes. Usaría el ANOVA si mi distribución de los datos es normal, pero no solo quiero evaluar la diferencia de histamina, sino, digamos, la presencia de dolor de cabeza. Usaría tres ANOVAs diferentes.
O sea, ¿tienes la variable dolor de cabeza? Sí, no. Y tienes los valores de histamina. Sí, doctor. Y quiero comparar esas dos variables en tres grupos diferentes. Pero ¿cuáles son los tres grupos? Digamos, estudiantes de pregrado de medicina, estudiantes de pregrado de derecho y estudiantes de pregrado de filosofía, por ejemplo. Si los datos te lo permiten, puedes hacer 3 ANOVAs, no queda mal. O lo más adecuado sería un análisis un poquito más avanzado que se llama ANCOVA, que es el análisis de las covarianzas, en el cual tendrías que poner como factor fijo a la variable por la cual estás agrupando. Tendrías que poner la variable dependiente sería tu nivel de histamina, la variable independiente, por así decirlo, sería, o el factor aleatorio sería, no, perdón, tu variable dependiente, el dolor de cabeza, tu factor aleatorio sería los niveles de histamina, y lo que se llama factor fijo sería eso, un grupo, pregrado de medicina, de hecho, enfermería. Y lo que hay que hacer ahí es un análisis de covarianza. Y es lo más adecuado, pero también le puedes meter 3 ANOVAs, sí, también puedes. Porque lo que te va a dar el análisis de covarianza es quién está realmente influyendo en tu nivel de histamina o no. Si grupos o el dolor de cabeza. Y es lo que te va a dar. Muchas gracias, doctor Oscar. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre chi cuadrado y correlación de Pearson? Solo radica en el... ¿Dónde se ve en la ventana del chat? Dice, ¿cuál es la diferencia? Ah, acá estaban poniendo el chat, yo no veía el chat. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre chi cuadrado y correlación de Pearson? ¿Solo radica en el tipo de variable? No. La prueba de chi cuadrado es una prueba estadística que les permite a ustedes establecer en variables categóricas, o solo es para variables categóricas, si hay o no hay homogeneidad de distribución. Y para ello hace uso de una distribución teórica que se llama distribución chi cuadrado. La prueba de correlación no hace uso de ninguna distribución adicional, es un coeficiente como tal. El coeficiente de correlación para variables numéricas, y el chi cuadrado es una prueba de hipótesis que va a comparar proporciones, ya no medias, que es el caso de numéricas, va a comparar proporciones para ver si hay o no hay homogeneidad en la distribución. Esta es la prueba de chi cuadrado. Doctor Oscar, buenas tardes. ¿Sí? Tenemos una consulta. Cuando una de las variables menciona una parte que se podría hacer una conversión a una escala logarítmica para que haya una mejor uniformidad en los datos, ¿no? Para la visualización. Ahí también y solamente se usa una escala logarítmica. Y si es que es así, ¿cómo se interpretaría esa correlación? ¿Se hace algún proceso inverso como para regresar a la escala normal o solo se queda en logarítmica? No, ya. La pregunta es buena en dos sentidos. Primero, que el coeficiente de correlación solo te sirve si es que la correlación que estás evaluando es de tipo lineal. Si es que tú ves que la nube de datos, por eso es importante explorar los datos antes y verlos gráficamente. Si tú ves que los gráficos o los datos siguen una distribución que más parece una parábola o una ecuación cúbica o hacen alguna otra figura rara, no le metas correlación, no te va a servir, ese coeficiente solo te sirve para una correlación lineal. O en todo caso, si es que tienes una distribución que tiene forma de parábola, por ejemplo, tendrías que hacerle mínimo unas 2 correlaciones, ¿no? Una correlación para la parte que baja y una correlación para la parte que sube. O sea, tienes que dividir tu variable en 2. O si tiene forma de onda o alguna otra forma, tienes que acortar la variable para calcular diferentes coeficientes de correlación. Este coeficiente de correlación solamente funciona pensando en que la relación que tú tienes es una línea recta. Ahora, sobre lo que es la transformación logarítmica. La transformación logarítmica es una estrategia que tú puedes usar, 1, para ayudarte a visualizar los datos, 2, para transformar datos que no tienen distribución normal a datos que tienen distribución normal. Tal vez en la escala logarítmica tienen distribución normal, pero fuera de la escala logarítmica no.
Y el coeficiente de relación, como te decía, solamente funciona en líneas. Entonces, si tú tienes datos que los has transformado a escala logarítmica y en escala logarítmica tienes una línea recta, quiere decir que en la escala natural ellos tienen una distribución logarítmica. ¿Sí? Sí, si tienes datos en una distribución, de hecho lo puedo modelar aquí, no es, no es tan difícil. A ver, déjame crear aquí una... quiero compartir la pantalla con ustedes para que lo vean. ¿Dónde era? ¿Present now? Pero, o sea, en ese caso, digamos que, claro, en escala logarítmica sí hay una correlación lineal fuerte. Ujú. No, que para el momento de la interpretación de los resultados, yo diría que hay una correlación fuerte entre la escala logarítmica de mi variable con la otra variable, así nomás, o hay alguna otra forma de Fuerte interpretarlo. entre tus dos variables. Entre tus dos variables. Ahora, que la correlación la hayas encontrado en escala logarítmica o no, eso no importa. ¿Por qué? Porque la correlación se va a mantener. El asunto es que la prueba que vas a utilizar para ese caso no te va a funcionar. De hecho, acá quiero hacerlo para que lo vean. No me creen, luego. Vamos a generar una distribución. Bueno, vamos a generar acá set con values. Aquí está. Como que él va a la... Perfecto. Ok. Ok, vamos a cambiarlo acá porque no me está entendiendo. Dale. Entonces, si yo hago un plot de esto, no me está funcionando bien el ejemplo. Ya. Ahora sí. No, algo no me está funcionando. Me fijé, 22. Ya. Vamos a ver qué pasa aquí. No. Bueno, por algún lado debo de tener yo. Espérate. No. Se me fue. Mm, no lo tengo a la mano. Pensé que tenía a la mano cómo mostrarte lo de la correlación logarítmica. No me está funcionando aquí, no sé por qué. El programa. Ya sé que puede ser. A ver. Qué extraño.
No, no, estoy teniendo problemas en el generador. Pero bueno, la situación es esa, que si es que tienes una correlación entre dos variables, y en escala, y la has transformado en escala logarítmica, y en escala logarítmica tienen forma lineal, quiere decir que en realidad la relación entre ellas en los números naturales sería de tipo logarítmico, ¿no? Sí, y en todo caso, si es que al hacer el gráfico de dispersión de los datos y veo de que si la relación no tiene una forma lineal, tiene, por ejemplo, como te mencioné, una forma logarítmica o una forma de parábola u otra, ¿existe otro coeficiente que me ayude a estimar esa correlación que no es lineal? Se pueden hacer regresiones no Aparte de lineales. partirlo. Se pueden hacer regresiones no lineales, o se puede hacer un modelamiento de los datos, ¿no? Se puede hacer diferentes tipos de fit de los datos para ver qué es lo que tienes. Con la regresión no lineal se puede hacer algo similar a una correlación lineal. Sí, pero Exacto. la regresión lineal, lo más adecuado sería hacer un fitting de los datos. Déjame ver si es que tengo aquí. A ver, aquí lo tengo. Sí, aquí está. A ver, voy a compartir de nuevo la presentación. Ok, ¿están viendo mis datos? ¿Sí? Todavía no parece. ¿Sí? ¿Se comparte la pantalla o no? Todavía no. ¿Ahora? Ahora sí, ya está. Ya, este es un experimento en el cual yo tengo, este es un potencial de acción de un atrio, y le voy dando diferentes pulsos de estímulo, cada vez entrando hacia el periodo refractario del animal, y veo cómo es que se forman otros potenciales de acción, y cada vez los potenciales de acción son más pequeños, ¿no? En este otro experimento puedo ver que se hacen más pequeños. Entonces lo que yo hago es un plot en el eje X de cuánto tiempo ha pasado entre que surgió el potencial y yo di el estímulo, y en el eje Y veo veo la pendiente del caso, y me queda una cosa como esta que te estoy mostrando acá. Aquí está. Entonces tengo, para que esté más claro, esta de acá. Entonces esta es la distribución de los datos que yo tengo. Ahora, sería una locura intentar sacarle una regresión lineal a esto, porque esto sencillamente no tiene cara de línea, ¿no? Acá puede tener una pendiente en esta parte de abajo, tiene otra pendiente aquí, tendría una tercera pendiente aquí y una cuarta pendiente en esta meseta. Entonces, ponerle esto una regresión lineal no me daría ninguna ayuda. La regresión no lineal te sirve cuando quieres explorar otro tipo de distribuciones, pero lo mejor es conocer la distribución y en base a la distribución que conoces poder hacer el fitting. En este caso, este tipo de distribución es una distribución sigmoidal y hay diferentes funciones que puedes utilizar para fitear una función sigmoidal. Por ejemplo, yo tengo aquí estos datos. Entonces puedo hacer el fitting, voy a poner una sigmoidal, ¿no es cierto? Es un sigmoidal fit, y en este caso particular, en el cual yo ya conozco estos datos, yo sé que la función que más le va a convenir es una función de tipo Boltzmann, que es una función que me va a dar, que una vez que yo la fitee, te das cuenta que
casi converge perfectamente con mis datos. Y los valores que esta distribución me va a dar, aquí está la ecuación, me va a dar valores que me van a decir cuánto es el punto medio, cuál es el máximo, el mínimo y las asíntotas, y yo luego puedo comparar esta distribución con lo que estoy obteniendo en otros grupos. Los puedo comparar en este grupo, que me da esta distribución, con la distribución de otros grupos para ver cómo es que se comportan esos parámetros de la función. Un caso interesante me pasó en estos animales, porque si te das cuenta, estos son mis animales que yo traté con un tratamiento. En todos parece que tienen esa forma sigmoidal, esa forma de S, pero cuando yo miraba los datos de mis animales controles, la figura era esta. Parece casi una línea horizontal, pero si le bajas el aumento a la escala Y, te das cuenta que es una curva exponencial, ¿no? Entonces, ¿cómo comparas curvas exponenciales contra una curva que es sigmoidal? Pues la única forma de hacerlo es que en tus curvas sigmoidales omitas los datos asintóticos, ¿no? Los datos que están tanto arriba y a la izquierda, y solamente hagas el fitting en la porción que corresponde al crecimiento exponencial, de tal modo que puedes comparar dos ecuaciones exponenciales. Yo con esta herramienta, con este recuadro amarillo, estoy seleccionando qué área es la que quiero que haga el fitting, y aquí me están dando los valores del fit. Y con ello, yo debo de haber construido ya el gráfico. Una vez que le hice los promedios necesarios, me queda esto. Entonces, este es el fit para mi grupo tratado, este es el fit para mi grupo control. Como provienen de funciones que son exponenciales, en la función exponencial hay un parámetro importante que se llama la tau, y este es el valor que nosotros comparamos. Y la tau de mi grupo control es de 16.04 y la tau de mi grupo tratado es de 19.06, y a eso yo le puedo hacer una estadística de comparación de medias y me da un valor de P. Y esa es la forma en la cual trabajo con datos que no tienen linealidad, ¿no? Pero ya es un análisis un poquito más avanzado porque requiere hacerle un poquito de modelamiento matemático al dato. En base a este tipo de gráficas es también como se generan todas esas curvas que están viendo ahora de las proyecciones de mortalidad, las proyecciones de infección y todo eso, se generan a partir de ecuaciones exponenciales donde los parámetros que más interesan son los valores de tau. Tau es la constante de decaimiento o la constante de tiempo para una función exponencial. Y o sea, para saber, bueno, para terminar, para saber exactamente qué modelo usar, ¿tendría que saber ya de antemano las formas de las diferentes funciones o hay alguna forma de hacerlo automáticamente? Existe en el software formas de hacer lo que se llama un mejor ajuste. En SPS hay una forma de regresión curvilínea, creo, que le pones ahí todas las funciones que se te ocurran y él te hace, te dice cuál es la función que está más cerca de la que tú estás poniéndole. Y te dice, pero el problema es que te va a decir, una función cuadrática cabe, función cúbica cabe, función logarítmica cabe, exponencial no cabe, tal cabe, tal. Te va a decir cuáles parecen, se asemejan y cuáles no. El problema está en que ese análisis de correspondencia con función se altera mucho si es que hay lo que se llaman valores próximos. Si tienes valores que están muy próximos a lo que él espera que sea la curva, basta con que un solo valor esté muy próximo, puede hacer pensar al programa, o sea, el algoritmo del programa te va a decir, sí, esa función cae, cuando realmente no, necesariamente no cae. Entonces, ¿qué es lo que se hace para evitar el problema? Que bien que lo comentes. En este caso, por ejemplo, ¿dónde están mis controles? Aquí está. Entonces, cuando yo hago el fitting, ¿dónde está? Aquí está el fitting. Él me reporta lo siguiente, me va a reportar un valor de R cuadrado, un R square. Este R square es cuán bien se corresponde el fitting que ha hecho con los datos que yo le estoy dando. Igual que el coeficiente R,
mientras más cercano a 1 es que se corresponden mejor. Mientras más cercano a 0 es que no se correlacionan o no se corresponden. Entonces, si yo le hago un fitting a esto con una función exponencial, con una función cuadrática, con una función cúbica y con una función logarítmica, ¿con cuál de ellas me quedo? Pues me quedo con aquella que le dé un mejor R cuadrado. Aquella función que le dé un mejor R cuadrado es la función con la que me quedo para poder explicar a la variable. Pero obviamente, previo, tienen que estar seteadas las funciones que voy a poner. Si es que el programa solamente me da 2 o 4 tipos de funciones, estoy perdido. Pero si tengo más funciones, sale mejor. Ahora, hay versiones ya de programación un poquito más avanzada, usando MATLAB, usando R, en el que tú puedes construir tus propias funciones, o le puedes decir que te construya la propia función a partir de los datos. Pero eso ya requiere un poquito incluso de inteligencia artificial, ingeniería de máquinas, redes neurales y cosas así. Ya sale del campo de la estadística, eso ya es el campo del modelamiento matemático. Interesante. ¿Sería como un feeling eso? O sea, probar qué modelo me da mejor. Claro, claro. Sí, hay que probar qué modelo te da mejor. Pero como te digo, también depende, teóricamente, que tú sepas qué es lo que quieres ver en tu curva o qué tipo de experimento estás haciendo o qué tipo de dato tienes. Ya hay curvas preconstruidas para ciertas variables. Se sabe que ciertas variables se comportan de una manera. Pero si no, hay que echarse a buscar la ecuación diferencial. De hecho, los sistemas de rastreo de misiles que tienen los sistemas de defensa antiaéreos calculan cuál va a ser la trayectoria de un determinado misil y dónde interceptarlo, porque fitean múltiples ecuaciones diferenciales al mismo tiempo y ven cuál de las ecuaciones es la que mejor se adapta. Y de acuerdo a eso generan el siguiente punto X para interceptar en ese punto al misil. Así funciona. Pero ya es programación, eso es modelamiento matemático. Me preguntan por interno también si es posible aumentar el valor de un coeficiente de correlación. ¿Se puede potenciar? ¿Existe algún método? Bueno, el coeficiente de correlación te da a ti la información sobre las variables que estás midiendo. Si ese es lo que estás estudiando, pues te quedas con eso, no hay de otra, ese es el valor que tienes. Pero ¿qué pasa si lo que estás haciendo es, por ejemplo, diseñando un instrumento? Cuando tú diseñas un instrumento, es importante que haya una buena correlación que se llama correlación ítem-pregunta. Entonces tú mides cuál es la correlación del puntaje que las personas tienen para cada ítem, ítem-respuesta, para cada ítem, ítem total, disculpen, estoy ya confundiendo las palabras, con el total de la calificación de la prueba. Es decir, de las 20 preguntas que tú pusiste en el test, si todas se correlacionan o todas contribuyen de manera similar a la puntuación global, que se hace a través del test de alfa de Cronbach, pero también puedes calcular los R's de cada pregunta para el total. ¿Y cómo le haces para mejorar el índice alfa de Cronbach? Pues eliminas del cuestionario aquellas que tengan un R que sea menor. Y conforme elimines las que tienen el R o el coeficiente de correlación menor, tu coeficiente de correlación ítem total o alfa de Cronbach va a mejorar. Bueno, si no hay otra pregunta, yo una última pregunta. En el ANOVA, para hacer el ANOVA, ¿solo me sirve para variables numéricas? ¿Podría hacer yo también ANOVA para variables categóricas? No hay ANOVA de variables categóricas. Las variables numéricas, el ANOVA solamente sirve para variables numéricas. Listo, gracias, doctor. No hay de qué. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces ha sido un gusto poder estar con ustedes, compartir un rato. Quiero saludarlos a todos. Estoy viendo, hay nombres que conozco, algunos rostros que recuerdo: Luis, Yulisa, Reina. Disculpen si no los menciono a todos, me traen buenos recuerdos de cuando estuve por allá. Bueno, que tengan un bonito fin de semana, diviértanse, disfruten, hagan sus tareas, no salgan y cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego.
Gracias, doctor, por la presentación del día de hoy. Los mejores deseos también para usted y para todos sus proyectos. Gracias por colaborar. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Em, los que no han dejado su asistencia, por favor, déjenla. Solo para tener un registro. Y bueno, eso sería todo. Ya le estamos comunicando cualquier cosa por las redes sociales o el chat también. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Y ya nos estamos viendo, chicos. Ya, acabé.